Pues primeramente una alegría de ver a tantas personas interesadas en este tema, del tema de la divina voluntad, y sobre todo con la pregunta que hizo el padre Héctor al principio, que la mayoría pues son nuevos, ¿verdad? Que van apenas conociendo. ¿Cómo se les ha hecho esto que el padre nos ha mencionado? ¿Interesante? ¿Sí? ¿Creen que es posible? ¿Sí? Bueno, mucha fe. Bien, bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Carla, vengo de Guadalajara, y allá en México, por gracia de Dios, ya tenemos un asesor diocesano en Guadalajara de Divina Voluntad, y estamos trabajando fuertemente para la extensión del reino. Y en esta misión que Dios me tiene, misión de tiempo completo, porque a Dios le urge que se extienda este reino, que se extienda el don de su divina voluntad, porque es la santidad que Dios quiere para este tiempo. Es un don que tiene y que quiere para dar a todos los que lo quieran tomar. A quien no quiera, no, ¿verdad? Pero a quien quiere, Dios también quiere. Por eso es tan importante conocerlo. ¿De qué se trata? Este conocimiento no es un conocimiento muy común, ¿sí? No es tan familiar lo que nosotros escuchamos. ¿Por qué? Porque esto es una obra de Dios. Obra de Dios. Ahorita vamos a entender qué es esto de una obra de Dios. La obra de Dios, las obras de Dios solamente son 3 y no hay más. Y esta es la última obra de Dios que nos lo quiere dar a nosotros a través del don de la divina voluntad, y ha elegido a Luisa Picarreta como cabeza de misión para que se nos diera este don, estos conocimientos, lo que acaba el Padre de mostrarles, y el libro de la Pasión y el libro de la Reina. Pero vamos explicando con mucho más detalle, porque el Padre nos dio una introducción muy amplia, pero muy buena para poder comenzar en este retiro, ¿sí? Y vamos a tomar mucho de lo que ya dijo el Padre, pero hablándolo todavía con mucho más aterrizado, para ver cómo y de qué manera nosotros podemos tener la posibilidad de vivir este don. Y sobre todo, ¿para qué quiere Dios que lo vivamos? ¿Sí? Porque nosotros en las Escrituras pudiéramos decir que lo tenemos todo. Y sí, en las Escrituras se encuentra toda la revelación pública que Jesús nos dio para nuestra fe. ¿Sí? Pero mucho de lo que está en las Escrituras, a través de los siglos, la Iglesia lo ha ido desmenuzando, porque hay muchas cosas que tienen que ser explicitadas dentro de la Escritura. Y lo último que nos está dando nuestro Señor para poder entender la plenitud de las Sagradas Escrituras es el don de la divina voluntad, ¿sí? Por eso es tan importante conocerlo, y sobre todo que ustedes tienen una bendición mayor. Tienen a un sacerdote que acepta este conocimiento y que quiere que ustedes lo conozcan. Esto no saben, esto es una bendición muy, muy, muy grande, y que ustedes tienen que aprovechar, porque hay muchos lugares donde quisieran tener a un sacerdote que tomara los escritos, los estudiara y se diera cuenta del valor que es esto, el valor tan grande, lo que Jesús predicó cuando estuvo aquí en la tierra, cuando dijo que el reino de los cielos es la perla escondida,
el tesoro escondido, del cual cuando nosotros sabemos que está enterrado en un lugar, vendemos todo para comprar ese terreno porque sabemos que ahí está ese tesoro. Pues es esto, el don de la divina voluntad por fin se nos da a conocer, que es esta perla escondida, el tesoro escondido que Jesús ahora nos revela para que nosotros dejemos todo lo que venimos cargando, dejárselo y empezar a tomar esto para vivir el cielo en la tierra. Bueno, muy bien, vamos comenzando pues con la intención de ir recapitulando muchas de las cosas que el Padre ya nos había dicho, para aterrizarlas un poquito más a lo concreto y a la vida, ¿sí? Y que podamos nosotros degustar la belleza de este don, del don de la divina voluntad. Claro, en su momento también yo voy a decir si hay alguna pregunta, por si hay algunas dudas que surjan. Bien, primeramente, es muy importante que nosotros conozcamos cuál es el nombre y apellido completo de este don. Hablamos de un don que es la divina voluntad, ¿sí? Todos hemos oído hablar de la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Y el Padre les acaba de dar una explicación muy teológica, pero buena, de lo que es la voluntad de Dios. Bien, cuando el Padre les preguntó qué es la voluntad de Dios, ¿ustedes se acuerdan qué es lo que respondieron? La obediencia. Muy bien. La obediencia a Él, claro. ¿Qué más? La obediencia a Dios, ¿en qué consiste? En cumplir los mandamientos, exacto. En seguir a Jesús, que es la fuente y la vida, seguir sus ejemplos. ¿Qué más? Ajá, la voluntad divina es Dios mismo, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Sí o no? Yo creo que todos, ¿no? Todo aquel que quiera caminar por un camino correcto y que pues no sabemos muy bien hacia dónde caminar, cuál es mi vocación, qué decisión voy a tomar, si Dios verdaderamente quiere esto o quiere aquello. ¿No nos hemos preguntado cuál es la voluntad de Dios? Sí, ¿no? Esto es importante, porque recordar que la voluntad de Dios siempre se manifiesta en nuestra vida, se manifiesta. Y a lo largo de la historia, nosotros tenemos que conocer las manifestaciones que ha tenido la voluntad de Dios. Es decir, siempre que hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando del querer de Dios, de su querer. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere Dios para mí? ¿Cuál es su voluntad? ¿Para qué estoy aquí en el mundo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Bien, y todo se reduce a la voluntad de Dios, donde se mueve su querer, su querer. Bien, para poder entender el querer de Dios, es importante que nosotros sepamos que la voluntad de Dios se manifiesta siempre. Dios, lo que quiere Dios, siempre se ha manifestado.
solo que nosotros somos tan ciegos que no lo podemos ver con claridad. Pero el camino que Dios quiere que nosotros tomemos, es decir, su voluntad, se ha manifestado siempre. Y esto tiene que ver con el conocimiento que nos da, porque Dios nos da un conocimiento para que nosotros vivamos su querer. Bueno, muy bien. Vamos a dar ahorita a grandes rasgos cuáles han sido las manifestaciones de la voluntad de Dios. Es decir, cómo nosotros podemos identificar con claridad qué es la manifestación, qué es la voluntad de Dios. Primeramente, Dios se ha manifestado con su voluntad ordenada. Voluntad ordenada, es lo primero. O sea, Dios se ha manifestado a través de su voluntad ordenada. Nosotros, criaturas rebeldes, somos criaturas rebeldes a la voluntad de Dios. Dios nos muestra exactamente cómo nos podemos ordenar externamente, ¿sí? Y esto lo hace a través de la iglesia. Esto lo hace a través de los mandamientos de la ley de Dios, a través también de los sacramentos. ¿Sí? Importante. Primera manifestación de la voluntad de Dios. Y ahí vamos nosotros a preguntarnos, ¿cómo estamos en esto? Si verdaderamente me quiero ordenar en Dios, si verdaderamente quiero que Él me manifieste su voluntad, es decir, saber lo que Dios quiere de mí, lo primero que me pide es, ordénate según los mandamientos. Y fíjense bien lo que dicen los mandamientos, ¿sí? Los mandamientos son 10, pero se reducen a 2. Amarás a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Eso qué significa? Que todo nuestro ser debe de estar volcado en Dios. Mi mente, toda mi mente está volcada en alabar y amar a Dios. No. Todo mi corazón, mis sentimientos, mis emociones están volcados en amar a Dios, en adorarlo, alabarlo, bendecirlo. No, mi corazón guarda vacíos, guarda rencores, guarda heridas. ¿Sí? Desde ahí nos damos cuenta que el primer mandamiento no lo estoy viviendo a plenitud. Y luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si yo contengo ese amor de Dios y está toda mi mente conectada a amar a Dios en todo y en todos, en cualquier circunstancia, yo amaré como Dios me creó, porque soy criatura de Él, y amaré a mi prójimo, porque en mi prójimo veré a Dios. Eso no pasa, ¿sí? No vivimos ni el primer mandamiento. Por lo tanto, si no vivimos el primer mandamiento en toda la plenitud, menos vamos a vivir el segundo. Desde ahí nosotros nos damos cuenta que nos falta ordenar algo, ¿sí? Porque aunque nosotros vayamos a confesarnos y a decir nuestras culpas,
al ratito ya estamos cayendo en una falta de caridad contra el prójimo, ¿sí o no? Estamos ahí criticando a los demás. Falta de caridad. Entonces hay vacíos interiores muy grandes y que nuestro Señor me está pidiendo: ordénate, ¿sí? Ordénate para que te puedas amar, para que me puedas amar, te puedas amar y puedas amar a tu prójimo. Bien, para esto, claro, para cumplir este mandamiento se requiere ordenarme en los sacramentos. ¿Cómo estamos en esto? ¿Sí? En los sacramentos. La frecuencia de los sacramentos que me hacen insertarme a la vida de gracia. Es el primer pasito. Para que yo pueda sanar todo eso que traigo dentro, lo primero que tengo que hacer es insertarme a la vida sacramental. Si yo no tengo una vida de gracia, una vida sacramental, voy a seguir escuchando las cosas de Dios, la palabra de Dios, pero no me va a caer, ¿sí? Es más, ni siquiera le voy a dar gusto. Al contrario, me van a seguir gustando las cosas del mundo, pero las cosas de Dios las voy a ver por obligación. Bueno, la vida sacramental es el comienzo de la sanación interior. ¿Sí? Ok, bien. Vamos con el siguiente manifestación de la voluntad de Dios, que es la voluntad querida por Dios, es decir, Jesús le llama volitiva, que esto es querida. Esto tiene que ver con mi llamado vocacional, es decir, con mi estado de vida. Cada uno de nosotros tenemos un estado de vida, y ese estado de vida tiene que ser de acuerdo a la vocación a la que hicimos llamados, al matrimonio, a la vida consagrada, a lo mejor a la vida de laico comprometido, vida misionera, en fin, ¿sí? Dios nos llama, y el estado de vida tiene una finalidad. ¿Cuál es esta finalidad? Primero, purificarme, ¿sí? Porque a través del estado de vida viene la purificación del alma, ¿sí o no? ¿Verdad que todos cargamos una crucecita en nuestro estado de vida? ¿Sí? Bien, esta es una de las primeras finalidades. Cuando uno entra y da un sí a Dios en un sacramento, empieza la purificación, porque tiene que empezar el olvido de mí mismo para poder mirar al otro. ¿Sí? Ahí viene un primer estado. Y la segunda finalidad del estado de vida es caminar hacia la santificación. El estado de vida me va a santificar, ¿sí? Porque ahora, por ejemplo, ¿qué sucede? Los jóvenes de ahora ni se quieren casar y ni quieren tener hijos, ¿sí o no? ¿Qué quieren hacer? Nada, ¿sí? Nada, quieren disfrutar la vida. Esto es tremendo. Es tremendo, porque están tan llenos de las ideologías del mundo, ¿sí? De lo que el mundo te dice que hagas, que ya lo han adoptado como vida. Entonces, ni se quieren consagrar a Dios, ni se quieren tener una vida en santidad, casarse, ¿sí? Bajo el sacramento, y ni tienen noción de nada. El estado de vida nos lleva a la santidad. ¿Por qué? Porque estamos llamados a extender el reino de Dios, porque para eso estamos aquí,
para extender su reino en nuestro estado de vida. Muy bien. ¿Y cómo voy a saber cuál es mi estado de vida? Cuando yo empiezo a vivir el primer mandamiento, donde le doy prioridad a Dios, tú vas enseñando a tus pequeñitos, desde chiquititos, a tener una vida de oración. La vida de oración, de una oración diaria, tú en soledad con Jesús y en el estado de gracia, ahí es donde Jesús te va a hablar al corazón y te va a llamar al estado de vida. Pero normalmente así no elegimos nuestro estado de vida, ¿verdad? Nuestro estado de vida lo elegimos desde otra manera. Entonces, bueno, vamos viendo qué tan recta está nuestra vida, la voluntad de Dios. Ahorita cada quien está haciendo un análisis mental de su propia vida. Vamos pasando a la tercera manifestación de la voluntad de Dios. Y esta tercera manifestación de la voluntad de Dios tiene que ver con la voluntad permisiva, algo de lo que habló un poquito el Padre. Esto lo quiere Dios. Esto lo quiere. Esto no lo quiere, pero lo permite. ¿Sí? No lo quiere, pero lo permite. Porque nosotros no fuimos creados para que nuestra voluntad actúe. ¿Qué es la voluntad permisiva? Bien, así como cuando sucedió la creación de los ángeles, cuando Dios crea a los ángeles, Dios les pone a los ángeles la voluntad angélica. ¿Qué es la voluntad angélica? Se las puso porque estas criaturas espirituales que son los ángeles tenían que estar de acuerdo con el plan de Dios que les iba a decir y la misión que tenían los ángeles. Por lo tanto, los ángeles tenían que decidir si iban a estar con ese plan, iban a ayudarle a Dios con ese plan o no le iban a ayudar. Por eso Dios les puso una voluntad angélica para tomar solamente esa decisión, no más, solamente era una decisión que tenían que tomar. Bueno, pues sabemos muy bien que un ángel, el ángel más bello, ¿sí?, que era Luzbel, Dios le revela el plan y él no acepta. Le dice non serviam, que significa no te serviré. No acepta. ¿Por qué? Porque este ángel había pensado que ellos eran las criaturas predilectas de Dios. Pero ahora resulta que Dios le revela el plan de que quiere crear al hombre a imagen y semejanza suya, porque nosotros íbamos a ser depositarios de Dios, de la vida de Dios, y vamos a contener su amor. Y los ángeles custodios nos iban a servir porque nos iban a custodiar, iban a estar al servicio del hombre, custodiando a Dios dentro del hombre, porque el hombre iba a ser la habitación de Dios. Pues claro que este ángel se revela, y junto con este ángel se revelan muchos más, que ahorita son los ángeles caídos, que son los demonios. ¿Sí? Sí existen. ¿Por qué sabemos que existen? Porque los ángeles son espíritus y ellos conservaron su naturaleza espiritual, pero ahora como demonios. ¿Qué es lo que quieren estos ángeles caídos?
hacer que el hombre no cumpla la finalidad para la cual fue creado por Dios. Así de simple, ¿sí? Y en el cielo hubo una batalla espiritual entre los que aceptaron la voluntad de Dios, el plan de Dios, y en los que no aceptaron la voluntad de Dios. Y ustedes se imaginan que la batalla espiritual fue con espaditas, ¿verdad? No fue así. San Miguel Arcángel, que era el que lideraba a todos los ángeles que le habían dicho sí a Dios, ¿saben cómo vencieron la batalla angélica? ¿Se lo imaginan? San Miguel Arcángel se postra ante Dios, reconoce su nada, que es nada, y que Dios es todo. Y dice, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Fíjense, esta es la única forma de vencer al enemigo. La única forma de vencer al enemigo es humillándome ante Dios. Humillándome, diciéndole, Señor, yo no puedo, no soy nada. Toma todo lo mío y tú hazlo todo en mí. Y así vence. ¿Por qué? Porque fue la soberbia la que hizo que hubiera esta división angélica. Y lo único que destruye a la soberbia es la humillación. Tengan esto ahorita ahí, importante lo que sucedió, ¿sí? Porque lo vamos a volver a retomar más adelante con Jesús. ¿Sí? Jesús que se humilló. ¿Y nosotros? Bueno, la voluntad permisiva, si eso Dios permitió en los ángeles, así también va a permitirlo en nosotros, ¿sí? Dios permite que nuestra voluntad, nuestro querer, nuestra rebeldía actúe. Porque Dios no obliga a nadie a amarlo, a nadie. Y al dejar que nuestra voluntad actúe, entonces vienen las consecuencias del pecado. Y esas consecuencias del pecado vienen los sufrimientos, vienen las tristezas, y el hombre cae tan bajo que vienen cosas terribles. Dios permite que sucedan las cosas para que el hombre, por su propia voluntad, retorne nuevamente a Él. Así que todo lo que pasa, por más duro que pasa en nuestras vidas, en nuestra sociedad, es porque Dios nos quiere llevar a un estado mayor. Y Jesús le dice a Luisa, yo permito que actúen los demonios. Fíjense, los demonios, que actúen otras personas en contra de ti, y que actúe hasta el mismo Dios con algunos fenómenos naturales, porque te quiero llevar al estado mayor, más alto de santidad. Dios nos da lo que necesitamos para poder vivir su santidad, ¿sí? Entonces, voluntad permisiva, que tiene un fin mayor. Y viene una cuarta manifestación de la voluntad de Dios. Y esta cuarta manifestación de la voluntad de Dios es la más hermosa. Nosotros ya conocemos estas, ¿sí o no? Conocemos que Dios nos da los mandamientos, los sacramentos, conocemos, y ya por las escrituras, el llamado vocacional, que todos hemos sido llamados a una vocación desde que estuvimos en el vientre materno.
Desde que todos estábamos en el vientre de nuestra madre, ahí nos llamó a una vocación. Esto es bíblico. Así se lo dice a Jeremías. ¿Sí? Desde que estabas en el vientre materno, yo te llamé a ser profeta. Señor, pero yo no soy profeta ni hijo de profeta. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo te llamé. Así a cada uno de nosotros nos llama a una vocación, a un estado de vida, desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre. Entonces, también ya lo conocemos, esto es bíblico. También ya conocemos la voluntad permisiva de Dios. Pues veamos lo que le pasó a Job. ¿Sí? Dios permitió que actuara el enemigo. Y vean la santidad que tomó Job y la purificación que tuvo. ¿Sí? Ok, bueno. Pero lo que no conocemos es la cuarta manifestación de la voluntad de Dios. Y esta cuarta manifestación de la voluntad de Dios tiene que ver con el estado más alto, más maravilloso que Dios quiere manifestarse en el hombre. Dios quiere manifestarse de alguna manera dentro de ti, y es a través de el don de la divina voluntad. Fíjense bien, ¿cómo se llama? Obrante en la criatura. Esta es la cuarta manifestación de la voluntad de Dios, y esta cuarta de la manifestación es lo que Dios más quiere, es lo que más desea. ¿Sí? Este es el deseo de Dios, este es el querer divino que Dios tanto desea para todos nosotros. Que el hombre viva con este don, que el hombre posea a Dios dentro de sí. ¿Sí? Imagínense, ¿hemos escuchado nosotros de una posesión diabólica? Sí, ¿verdad? ¿Y cómo actúan? No son dueños de sí mismos, no son dueños ni de su pensamiento ni de lo que hacen, ¿sí o no? Bueno, ahora imagínense una posesión divina. ¿Se pueden imaginar? Que sea Jesús quien piense en ti, Jesús que mire en ti, Jesús que camina en ti, pero verdaderamente como una posesión de amor, donde todo sea amor. No nos imaginamos, ¿verdad? Creo que nadie ha experimentado esto, o quizá un ratito, pero después ya vuelve nuestra voluntad. Pero cuando hablamos de una posesión divina, estamos hablando de una vida continua, no de un ratito. Dios quiere obrar en el hombre, quiere moverse en el hombre, quiere seguir creando en el hombre. Y hasta este momento no ha habido nadie que haya llegado a vivir este don más que nuestra Madre Santísima, porque ella lo poseyó desde el vientre materno, desde que estaba en el vientre de su mamá, Santa Ana. ¿Sí? Cuando ella nace, comienza la vida obrante de Dios en ella, la plenitud. Por eso nadie va a superar a nuestra madre, porque ella llenó todos sus actos de vida divina. Maravilloso. Adán, que lo tuvo por un ratito antes de que cayera, pero todos sus demás actos ya fueron con voluntad humana. Y Luisa Picarreta, pero Luisa lo adquirió después. Ella no nace con este don, ella lo va a ir adquiriendo poco a poco, conforme Jesús le va dando las enseñanzas. Entonces solamente ha habido tres. Mamá Santísima, Luisa,
Adán y claro, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. De ahí en más, la historia no te llama, no dice de nadie más. Ni los santos, no, ni los santos. Porque decían que el santo más santo pecaba 7 veces al día. Imagínense, ¿sí? Y además, los santos, fíjense bien, los santos no tuvieron ese conocimiento. Luisa muere en 1947 y todavía estos escritos estaban confinados por la iglesia. Y los santos son desde el año 33 en adelante. Cuando Jesús muere comienza la redención y comienza la santidad. Entonces, ¿de qué se trata esta manifestación? Vamos a ir explicando esta manifestación que Dios quiere hacer en el hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios quiere esta manifestación en el hombre? ¿Por qué le interesa tanto al hombre cuando somos lo más perversos? Porque estamos continuamente ofendiéndolo. ¿Por qué sigue empeñando Dios su confianza en que algún día viviremos esto? ¿Por qué? Después de tantos siglos, tanta maldad, toda la sociedad volteada por todos lados, ¿por qué Dios sigue obstinado en que va a llevar al hombre a este estado? Esto es lo que tenemos que conocer. El plan de Dios que tiene para nosotros, ¿sí? El plan de Dios que tiene para nosotros. Entonces, vamos viendo. Vamos a explicar qué es el don de la divina voluntad, es decir, esta cuarta manifestación de la voluntad de Dios. Así. Vamos a explicar qué es esto, ¿sí? ¿Qué es el don de su divina voluntad? Muy bien. Estamos hablando de un don. ¿Qué significa don? Un regalo, ¿sí? Un regalo que se está dando a este tiempo a aquellos que entren a conocer las verdades del cielo, porque es a través de la palabra conforme vamos a ir entrando y conociendo este don. Si nosotros no conocemos, no hay don. El conocimiento me lleva a obtener el don de su divina voluntad, ¿sí? Bien, vamos a explicarlo un poquito como con dibujitos, de una manera muy gráfica, para poder ir entendiendo la dimensión de lo que es esto. Bien, primeramente, Jesús le dice a Luisa Picarreta, ya el padre dio una explicación de quién es Luisa, ¿sí? Jesús le dice a Luisa Picarreta que su divina voluntad es como un sol, ¿sí? Un sol. Esta es una analogía que hace, ¿eh? Es una analogía. Es como un sol. En donde nosotros, criaturitas, ¿sí? Vivimos de los rayos de este sol. Nosotros vivimos de los rayos de este sol. ¿Qué hace el sol de benéfico para nosotros con sus rayos? Nos da vida, nos fortalece, calienta, germina la tierra, nos da el alimento, fortalece nuestros huesos. ¿Y alguna vez le agradecen al sol? ¿A poco? ¿Ustedes salen de su casa y se acuerdan que está ahí arriba? No, ni nos acordamos que está ahí arriba, ¿sí? Salimos y hacemos nuestras rutinas del día, nos acostamos, nos levantamos y ni siquiera sabemos que está el sol ahí, dándonos todos esos beneficios, ¿sí? Bueno, pues fíjense bien.
El sol representa la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros decimos en nuestro credo que Dios es Dios de Dios, luz de luz, ¿sí? Dios es luz. ¿Luz creada? No, la luz creada no, si nosotros le apagamos, ya dejamos de tener luz. Luz increada, es decir, es luz propia que nunca se apaga. La luz de Dios es una luz potente, capaz de crear. Todo lo que Dios crea, lo crea con su propio ser. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Dios, la plenitud de la luz. Bien, todos estos rayitos son lo que le podemos llamar los atributos de Dios, que salen, por ejemplo, su misericordia, su justicia, su sencillez, su grandeza, bla, 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 ¿sí? Todo esto sale de ahí. Ahora, Jesús dice que en todo el tiempo, en todas las santidades que ha habido antes, han agarrado solamente un rayito de esta luz, ya que el hombre no puede contener a todo Dios, ¿verdad que no? Somos un vasito tan chiquitito que no podemos contener una inmensidad. Pongan en un vasito al mar, imposible, ¿verdad? Bueno, pues nosotros somos así, pequeñitos que no podemos contener la inmensidad. Entonces, la santidad del hombre ha tomado solamente de Dios un rayito de este sol para vivir su santidad. Y por ejemplo, podemos nosotros encontrar en la humildad a los franciscanos. Podemos encontrar en la alegría de Dios a los salesianos. Podemos encontrar en la misericordia a Sor Faustina. En fin, y así Dios va manifestando y fue manifestando a través de la historia y de los siglos todas las santidades. Bien, por lo tanto, ¿qué hacía el hombre? El hombre vivía de estos rayos. Pero ¿qué pasaba cuando se le quitaba el sol? ¿Qué pasaba? El hombre entraba en una oscuridad y como el hombre es como una florecita, ¡pum!, el sol que no da vida a la tierra, se muere. ¿Sí o no? Bueno, en la divina voluntad, Dios nos ha creado con un plan mayor. El plan original de Dios no era crearnos separados de la luz para que solamente viviéramos iluminados. No. El plan original de Dios es que nosotros íbamos a ser poseedores de la luz, de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Íbamos a poseer la luz. Ese era el plan original de Dios. Dios crea al hombre con una finalidad muy alta. Por eso los ángeles caídos no les pareció este plan. El hombre iba a ser habitación de Dios. El hombre iba a ser habitación de Dios. Entonces, si se quitaba este sol de arriba, el hombre ya iba a poseer su propio sol. ¿Y iba a pasar algo? Nada. Porque imagínense
Imagínense los rayos potentes de un sol que estaban dentro del hombre. Imagínense. Jesús le dice a Luisa que Adán, cuando Dios crea al hombre, Adán estaba vestido de luz, no estaba desnudo, sino estaba vestido de luz, porque poseía la vida divina. Y que el hombre, cuando cayó, se vio desnudo de esa luz, se vio sin la potencia de Dios dentro de él. Y es eso, Dios nos crea para esta vida. El don de la divina voluntad, por lo tanto, no es un movimiento más de la iglesia. No es un movimiento más. No es un rayito más de este sol. No. ¿Cuántos movimientos hay en la iglesia? Tenemos muchísimos, ¿sí o no? Díganme unos. Espíritu Santo, los carismáticos, bueno, todos esos. No es un movimiento más. No estoy diciendo que esos movimientos estén malos, no, al contrario. Qué bueno, son caminos que la iglesia nos da para entrar a vivir la santidad. Pero no es un movimiento. El don no es un movimiento, ¿sí? No es un rayito más. ¿Qué es el don entonces? Es el plan original que Dios tenía para nosotros desde el principio. El don de la divina voluntad obrante en la criatura es el plan original que Dios tenía para nosotros de ser habitación de Dios, para que Dios viviera en el hombre y se extendiera su amor. Bien, pero sabemos muy bien que Adán iba a ser el heredero de este don. Pero Adán no pasó la prueba. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, ya se me echó a perder el plan. El hombre ya no va a ser así. ¿Sí fue así? No. ¿Por qué no? Porque si hubiera sido así, hubiéramos tenido a un Dios que se equivoca. Y Dios no se equivoca. Es infalible. ¿Qué significa infalible? Que nunca se va a equivocar. Y lo que Dios decretó en un principio va a ser. Aunque el hombre haya caído, vamos a entrar a un camino un poquito más largo que fueron a través de tantos siglos que han pasado para poder ir recuperando poco a poco lo que Adán perdió. Bueno, pues ya vino Moisés, nos dio las tablas de la ley, ya vino Jesús, nos dio la redención, y Jesús, cuando vino, nos da en secreto el don, pero no lo había revelado hasta este tiempo con Luisa. Jesús dice, las almas ya están preparadas para recibir el don. Ya es tiempo, porque con este don, las almas que me digan que sí y que entren a conocerlo y a vivirlo, van a regresar a su puesto, al orden y a la finalidad para la cual yo las creé, es decir, el plan original de Dios. Fue un plan B mucho más largo, pero ya llegó este tiempo. Por eso se le llaman a estos tiempos los últimos tiempos, no porque se va a acabar el mundo,
No porque va a venir Jesús en cuerpo y alma y ya es la parucía. Esos son falsos profetas. Todo lo que ustedes oigan, que acá, que se conectan y sí, ya, que se va a acabar el mundo, son tonterías. ¿Sí? Es el demonio que quiere confundir. Se le llama últimos tiempos. ¿Por qué? Porque este es el último conocimiento que nos está dando Dios para que nosotros podamos regresar a vivir en el plan original de Dios. Y se va a establecer su reino aquí en la tierra. Para todos que digan, sí, Señor, yo quiero. Sí creo y yo quiero. ¿Sí? Y de aquí van a venir las nuevas generaciones del reino para su iglesia. Como les decía, la iglesia ya probó estos conocimientos y ahí van, poco a poco, abriendo caminos, pero a nosotros nos está tocando este tiempo del cambio, ¿sí? Por eso hay tantas confusiones ahorita. Bien, pero vamos hablando más del plan original, del don de la divina voluntad. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, bien. Vamos a definir con mayor claridad qué es el don de la divina voluntad y a partir de eso vamos a basar todo lo que nos resta de nuestra plática. En 5 minutos vamos a tener un pequeño respirito. Muy bien. ¿Qué es el don de la divina voluntad? Vamos a definirlo en 4 frases. El don, ¿sí? Esto que nos quiere dar nuestro Señor. Y lo vamos a ir explicando en todo lo que resta del tiempo. Primero, es el plan de Dios completo en el hombre. ¿Sí? Primero, el plan original de Dios completo en el hombre. Segundo, el don de la divina voluntad es una vida divina para vivirla, no solo para tenerla ahí de adorno, no solo para tenerla o poseerla. Es como si tú tuvieras un carro, un Ferrari último modelo, pero ni siquiera sabes cómo manejarlo, ¿no? Así lo tenemos. Es una vida divina para vivirla, ¿sí? No solo para conocerla, sino para ponerla, para que Dios obre. Tercero, entonces el plumoncito ya como que no quiere. Vamos a ver. Tercero, el don de la divina voluntad es, y lo vamos a explicar, vamos a ver si alcanzamos a explicar, es un intercambio de vidas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pues no crean que es tan facilito. Bueno, Jesús dice que es muy fácil vivir en la divina voluntad, pero Jesús lo único que me pide es, dámelo todo y yo te doy mi vida. No pueden estar 2 vidas conectadas en un mismo enchufe. O conectas un cable o conectas otro. Así que, o me das tu vida y yo te doy la mía, o sigues viviendo con tu vida. ¿Sí? Vamos a ver qué significa el intercambio de vidas. Y punto número 4 es el cumplimiento del Padre nuestro. Así
Así es. Por 2000 años hemos rezado el Padre Nuestro sin saber lo que pedíamos. Y Jesús le dice a Luisa, esta es la buena nueva. La buena nueva que trae la divina voluntad es, por fin se cumple el Padre Nuestro, que tanto oraron reyes, príncipes, familias, personas sencillas, pobres, ricos, todos al mismo tiempo, sacerdotes, el Papa, todos oraban la misma oración, pero no sabían que lo que estaban pidiendo es el cielo aquí en la tierra, que es el don de la divina voluntad, viviendo la voluntad de Dios. Y esto lo vamos a explicar un poquito también. Bueno, pues que se les queden bien grabadas estas 4 palabras, que son las que explican el don de la divina voluntad, y ahorita las vamos a desglosar.